estimados argentinos y argentinas, para todos los colegas, comunicadores sociales y todos los que estén interesados en cambiar un poquitito lo que pasa. Quiero comentarles que los decretos de necesidad y urgencia que hablan sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio, al menos desde esta observación que vamos a hacer acá, son inválidos, no tienen eficacia, son inconstitucionales, son ilegales en algunos puntos y a veces son hasta curiosos. Fíjense en el decreto 641, ¿sí? En esta primera aproximación que vamos a hacer, ¿sí? Nos va a remitir a este decreto 260 del año 2020. Dice que por las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del decreto 260 del año 2020, por el cual se amplió a nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27.541 por el plazo de un año. Ustedes piensan que cada 15 días tenemos la esperanza de poder volver a la normalidad. Bueno, por esta ley 27.541, que es muy importante que la recuerden, ¿sí?, es la que se amplía y se justifica este decreto 260 para ampliar la emergencia sanitaria por el plazo de un año, ¿sí? Es decir, que hasta marzo del año que viene seguimos en emergencia sanitaria. Después, respecto de esa ley, me parece importante mencionarles, ¿sí?, que esa ley, la ley 27.541, es una ley, ¿la ven?, que fue sancionada, ¿sí?, fue sancionada, ya, acá está, a los 21 días del mes de diciembre del año 2019. Es decir, que cuando se decretó la pandemia, que fue el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, y que nosotros sacamos ese famoso decreto 60 que se remite a esta ley, tengan presente que esta ley fue creada en diciembre del año 2019. Entonces yo me empiezo a preguntar cuál es el antecedente normativo de esta ley, ¿sí? Entonces me remonto a la ley de emergencia pública, ¿sí? Esta ley de emergencia pública del año 2002, ¿sí? No sé si se acuerdan, ¿sí?, en qué marco. En el marco, digamos, en el contexto posterior a la crisis económica del año 2001, se creó esta ley de emergencia pública que regulaba todo lo que tiene que ver con materia económica y de cambio y de convertibilidad. Fíjense en que en esta ley no van a encontrar ningún capítulo que haga referencia a la emergencia sanitaria. Esta ley de emergencia pública, ¿sí?, continúa a lo largo de los años, ¿sí?, utilizándose como fundamento para los decretos de necesidad y urgencia en materia económica, ¿sí? Fíjense en que recién en este decreto 260 se utilizó a la famosa ley 27.541, ¿sí?, que fue creada en el año 2019, específicamente el 21 de diciembre del año 2019, y agrega, ¿sí?, un temita, ¿sí?, que tiene que ver con la emergencia sanitaria, ¿sí? Ahí la ven. No lo tenía contemplado. Trataba de más cuestiones, y a partir del artículo 64 le da empieza a regular todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Y fíjense en que el Ministerio de Salud instrumentará las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el artículo 1 de la presente ley y dictará las normas aclaratorias y complementarias pertinentes. Esto es importante porque a partir de la delegación legislativa, que ahí nos vamos a meter en otro tema, ¿sí?, volvemos de vuelta al decreto, al último decreto nuestro, al 641, el decreto de necesidad de urgencia. Fíjense que estos decretos que se fueron dictando en lo sucesivo, ¿sí?, tiene su fundamento en la delegación legislativa.
dice que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Dice que la citada ley determinará que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencias para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento en el plazo de 10 días hábiles. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elaborar los decretos de necesidad de urgencia solo de carácter de excepción, siempre que exista una emergencia pública declarada como tal. Y fíjense que la ley que incorpora la emergencia sanitaria, la ley 27.541, fue elaborada en diciembre, el 21 de diciembre del año pasado, con lo cual ya preveía la existencia de una pandemia, porque la pandemia se declaró el 11 de marzo del presente, del año 2020. Pero lo más curioso es que esta delegación legislativa, ¿sí?, para elaborar los decretos de necesidad y urgencia, lo tiene que hacer, ¿sí?, y después que elabora el Poder Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia, lo tiene que remitir a la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión que controla lo que hace el Ejecutivo, porque le delega al Poder Legislativo en la cabeza del Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 3. Pero le dice el Poder Legislativo: yo te delego en función del artículo 99, al inciso 3 de la Constitución Nacional, la atribución de dictar leyes, pero me tenés que remitir el proyecto a la Comisión Bicameral Permanente para que yo lo pueda revisar. ¿Qué pasa? Los decretos de necesidad y urgencia son cada 10 días, ¿sí? Y estos decretos y estos proyectos, cuando lo elabora, dice que tiene 10 días hábiles para remitir a la Comisión Bicameral Permanente, con lo cual los decretos de necesidad de urgencia tienen 14 días de validez, porque regula cada 14 días, que son los plazos de cuarentena, ¿sí? Y nunca el Poder Legislativo puede controlar la validez de esos proyectos, de esos decretos después, porque de alguna forma no alcanza los tiempos, porque no es lo mismo decir 10 días corridos que 10 días hábiles. 10 días hábiles significa que cuenta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo y día feriado no cuenta. Entonces fíjense también cuando publican los decretos, porque los decretos, según el artículo 5 del Código Civil y Comercial, las leyes mejor dicho, según el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene vigencia desde el 8º día o desde el día que indiquen ellos. Y los decretos indican desde el mismo día en que son elaborados. Por lo cual no llega a tener un plazo suficiente de darle a la Comisión Bicameral Permanente para que los pueda controlar, remitir y decir: no, mira, estos decretos son inválidos, o esta parte es inválida, esta parte vale, esta parte no vale. Entonces, nada, fíjense en que acá está la ley 26.122, que es la que regula el tema de la delegación legislativa, que va a regular estos artículos 76, 99, inciso 3 y 80 de la Constitución Nacional. Y fíjense lo que les acabo de comentar recién, que el artículo 2 fue sustituido por el artículo 5 del Código Civil Comercial, que habla de la vigencia de las leyes. Y dice el artículo 76, se prohíbe, de la Constitución Nacional, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Claro, la vieja ley de emergencia pública fue modificada por la ley 27.541, que fue sancionada el 21 de diciembre del año 2019 como presagiando la existencia de una pandemia, para darle muchísimas facultades al Poder Ejecutivo de poder dictar estos decretos, que encima no son controlados por el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral Permanente. Entonces fíjense en lo absurdo de todo esto. Estos decretos son inválidos, gente. Estos son decretos, me animo a decir, que son inconstitucionales. Así que nada, espero que les sirvan. Hay muchas más cosas para hablar, pero
el tema es muy técnico.